Si ella intentara, por ejemplo, liderar esa propuesta que formuló hoy día ante la Asamblea General de la ONU, no hay forma de que ella intente salir a la escena internacional para presentar esa propuesta sin que se toquen simultáneamente los temas de la relación del Perú con organismos internacionales, la división de poderes en el Perú, los derechos humanos. Entonces, digamos, yo creo que hizo lo que le convenía hacer, no sé si lo que le convenía al Perú. El internacionalista Farid Kajat pulverizó a la genocida Dina Boluarte debido a que su gobierno tiene 49 muertes en la espalda, por los que no quiere responder y por los que la usurpadora sigue culpando en eventos públicos a los propios fallecidos. Para Farid, a Dina la asesina le hubiese convenido ir con un perfil bajo o no ir a Nueva York porque no habló absolutamente nada. Y es que no podía decir mucho dado el bagaje que carga a cuestas políticamente hablando. Además resaltó que la usurpadora fue a Nueva York e hizo lo que le convenía hacer a ella, no lo que le convenía al Perú. También puntualizó que lo más importante de su discurso fue su encuentro con el presidente de Chile, Gabriel Boric, pues su participación fue fundamental para que finalmente se transfiriera la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú. A continuación te mostramos el video. Desde el momento, la presidenta Dina Boluarte está en Nueva York. Pidió al Congreso el permiso para poder viajar justo unos días antes de que, por un incidente que el sistema local de Naciones Unidas hizo una carta en defensa de la Junta Nacional de Justicia, que es en estos momentos la bestia negra, la mayoría congresal, hubo un embate contra Naciones Unidas y los organismos multilaterales que, si Dina Boluarte se hubiera demorado unos días, de pronto no le daban el permiso. Entonces, vaya ironía, ahora Dina Boluarte está en las Naciones Unidas y, como buscan todos los presidentes, al menos en su primer año de gobierno, ya tuvo su discurso ante el fondo ese bloque de jade de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para hablar de esto estamos con un internacionalista que ustedes conocen muy bien. Gracias por venir, Farid Kajat. Gracias por la invitación. Farid, ¿no te parece una ironía esto que en pleno embate contra el multilateralismo y el globalismo encarnado en el Congreso, la presidenta esté en la Asamblea General? Sí, yo hubiera esperado que un gobierno que tiene no solo 49 muertos a cuestas, sino muertes por las cuales se niega a responder. La presidenta sigue culpando en eventos públicos a los propios fallecidos por la tragedia, y que además está en pleno proceso en mancuerna con el Congreso, porque ella no objeta las decisiones del Congreso teniendo la capacidad para hacerlo, acabando con la división de poderes, le hubiese convenido ir con perfil bajo o no ir simplemente. Pero lo que ya es, digamos, tragicómico, es que vaya en un contexto en donde los congresistas, sobre todo la mayoría del Congreso, fundamentalmente conservadora, se comporte como Sansón, tirando abajo la casa con ellos adentro, ¿no? Porque lo último que necesitas, teniendo ya una mochila tan pesada, es que el Congreso aliene a la OEA, aliene a Estados Unidos, aliene a la ONU. La pregunta es, ¿para qué vas? No habló absolutamente nada, dicho sea de paso, de todo eso. Pero lo que dijo estuvo muy al gusto de la ONU, ¿no? Citó al secretario general Antonio Guterres, que no es necesario que lo cites en tu discurso, ¿no? Con toda la agenda nacional que tienes. Habló de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, o sea, fue un discurso para la ONU. Los otros presidentes hablaron de lo suyo. ¿No sentiste eso, que se acomodó a las Naciones Unidas? Es que, ¿qué puedes decir dado el bagaje que cargas a cuestas políticamente hablando, ¿no? Por ejemplo, hizo una propuesta para enfrentar juntos, o sea, para que haya cooperación internacional para enfrentar el fenómeno del Niño, que así como había afectado al Perú, ahora pronto afectará a otros países también. Si ella intentara, por ejemplo, liderar esa propuesta que formuló hoy día ante la Asamblea General de la ONU, no hay forma de que ella intente
salir a la escena internacional para presentar esa propuesta sin que se toquen simultáneamente los temas de la relación del Perú con organismos internacionales, la división de poderes en el Perú, los derechos humanos. Entonces, digamos, yo creo que hizo lo que le convenía hacer, no sé si lo que le convenía al Perú, y que además digamos, esa parte fue para la galería, pero la mayor parte del discurso fue para consumo interno, para el Perú, ¿no? Para los ciudadanos del Perú, pero fue fundamentalmente insulso, ¿no? Claro, hubiera sido peor aún si intentaba defender su gestión en la crisis de diciembre y enero. Ni lo mencionó. Claro. Más bien se presentó como mujer, con lo que el tema de igualdad de género, que no le gusta a los conservadores, estaba dicho solo con subrayar ella, y también subrayó el quechua, ¿no? Como respeto a los pueblos indígenas. Claro, pero digamos, la mayoría de las víctimas de su gobierno, porque los 49 de los 60 muertos fueron ejecutados por fuerzas del orden, y hay suficiente evidencia como para saber que buena parte de ellos murieron por efecto de acciones que no respetaban las reglas de enfrentamiento que establecía. Yo se lo preguntaba la otra vez a un diplomático y ahora te lo pregunto a ti, si en los últimos meses y ya antes de Dina Boluarte hay como una disminución de la imagen del Perú ante los organismos multilaterales, ante el mundo. O sea, el prestigio diplomático del Perú ha disminuido y eso explica algunas de las insolencias de presidentes como el mexicano y el colombiano. A ver, bueno, primero sobre el tema de la igualdad de género, lo que objetan los conservadores peruanos no es que haya una mujer en el cargo, lo que objetan es la agenda feminista sobre temas de igualdad de género. Lo que llaman ideología despenalización del aborto, perspectiva de género en la educación escolar, y ella no está a favor de ese tipo de cosas. En ese sentido, que sea mujer es irrelevante, ¿no? Claro, no defiende lo que muchos considerarían son los derechos de la mujer. Siente que afirmando su femineidad está de alguna manera cubriendo esa agenda, no es así. Sí, pero sobre lo otro, es algo que viene ya de un tiempo acá. O sea, yo todavía estoy esperando que alguien me dé un ejemplo de algo que ha ocurrido en el Perú y que aquí no nos conmociona. Aparte del hecho obvio que hemos tenido, 7 presidentes en 7 años, aproximadamente, ya perdí la cuenta. El hecho de que el Perú es el único país en el mundo y en la historia en donde el partido en el gobierno no presenta candidato para la siguiente elección presidencial en 4 elecciones consecutivas. En el caso de Peruanos por el Cambio ni siquiera existía en la siguiente elección. Entonces el Perú se ha convertido de ser un país, digamos, donde había relativa estabilidad política y además una macroeconomía manejada, digamos, de manera acertada, en un país que es crónicamente inestable, ¿no? Para ponerlo en contexto. La vacancia presidencial por incapacidad moral está en la Constitución desde 1993, pero hasta 2017 solo se había usado una vez cuando Fujimori huye del país. Y que se usó simbólicamente. Simbólicamente. No era necesario usarla. Claro, para no aceptar su renuncia. Su excusa, ¿no? Claro. Desde el 2017 para acá se ha usado 7 veces. O sea, a razón de una por año aproximadamente en promedio. En ocasiones no logró vacar al presidente, pero en ocasiones sí lo hizo. Tuvimos un intento de golpe, tuvimos una disolución del Congreso. Digamos que con Boluarte y la virtual desaparición de la separación de poderes hemos dado un paso más en la dirección equivocada, pero que nuestra imagen se había deteriorado y éramos un país que empezó a generar preocupación, es algo que viene de años atrás ya. Y eso tú ves que puede explicar de alguna forma estas insolencias, esta falta de respeto, o eso es más la personalidad de esos presidentes. Yo diría lo segundo, sobre todo en el caso de López Obrador. O sea, como nosotros no seguimos la política exterior y la política interna de México, no nos dimos cuenta que lo que hizo con nosotros no nos hacía especiales. López Obrador hace eso con todo el mundo, enemista presidentes de distintos países, le pide al rey de España que pida perdón por las atrocidades del colonialismo, le pide a China
que reconozca que los precursores químicos que se utilizan para producir fentanilo, que luego se venden en Estados Unidos, provienen de China y que debe contenerlos, y más aún que, cosa que aparentemente es falsa, que buena parte del producto final va directo de China a Estados Unidos a través de México, pero no se fabrica en México. Ya, nosotros pisamos el palito, digamos que nosotros... Sí, y además, como ha ocurrido, eventualmente enfila sus baterías en otra dirección. En el caso de Petro es más el tema de que es propenso a la hipérbole. A veces dice lo correcto, pero termina la expresión con un adjetivo fuera de lugar, ¿no? Y ahí es donde se meten problemas. Entonces, si bien yo creo que muchas de las críticas que se formulan contra este gobierno desde fuera son correctas, la de cuestionar la legitimidad de origen negando el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo era algo totalmente fuera de lugar, que es lo que hicieron tanto Petro como López Obrador. Veamos un extracto de la presentación de Dina Boluarte ahora en el debate en la Asamblea General. Vengo del Perú, un país con una enorme historia y riqueza cultural, que ha sido cuna de la civilización en nuestra América y cuya conducción asumí con firmeza y valentía aquel 7 de diciembre, enfrentando un golpe de Estado en medio de una crisis política y social que hemos sabido superar en el marco de nuestra Constitución. El Perú renueva su compromiso de seguir contribuyendo a la paz, al desarrollo, al cuidado del medio ambiente. Lo hemos hecho durante nuestra presidencia en la Comunidad Andina. Lo estamos haciendo desde la Alianza del Pacífico y lo continuaremos haciendo el próximo año desde la presidencia del Foro APEC. Seguimos firmes en nuestro proceso de adhesión a la OCDE, en nuestra participación en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, la APEP, y hemos iniciado nuestra aproximación a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, con miras a ser socios en el desarrollo. Reitero así mi invitación a todos los países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú. El Perú es un país de esperanza. Volvemos con Farid Kajat. Y bueno, en este extracto que hemos escuchado de la presidenta, pues cumple lo que decía, ¿no? Era más para nosotros y para justificar su viaje, ¿no? Sí, pero digamos, honestamente más importante que su discurso probablemente sea el encuentro con Boric, el presidente de Chile, ¿no? Primero porque Boric fue fundamental para que finalmente se transfiriera la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, como correspondía. Sí, ciertamente. En segundo lugar, porque con el gobierno de Boric tuvimos un conflicto limítrofe en materia migratoria, que finalmente se resolvió con ayuda, curiosamente, de Nicolás Maduro. Pero entonces, digamos, ahí sí hay temas de agenda sustantivos que podrían con Chile ser de interés. Los hay. Recuerdo que un diplomático me contó que en una reunión Pedro Castillo con Boric se quedaron los dos solos y los diplomáticos peruanos espantados. ¿Qué habrán tratado en esa reunión? Bueno, espero que ahora sí haya alguien, la canciller, haya acompañado a Dina Boluarte. Más bien, hubo un incidente con Petro, el presidente colombiano, del que hablamos hace un rato, que veámoslo porque parece que eso estuvo muy, muy interesante y animó la Asamblea General. Podemos ver el extracto de la presentación del presidente Petro. President of the Republic of Colombia and invite him to address the Assembly.
Excellencies, ladies and gentlemen. Sí, bueno, no queda claro qué pasó ahí, ¿no? Digamos que no ha alienado suficientes gobiernos como para que haya una estampida en la ruta hacia la salida mientras hablaba él, pero sí ha alienado a algunos. Como digo, es dado a la hipérbole. O sea, por ejemplo, hace una crítica al desfile policial en el Perú que fue francamente innecesario y parecía tener propósitos amenazantes, pero hasta ahí no había mayor problema, pero termina haciendo una comparación con la Alemania de Hitler. Está hablando de, digamos, el presidente Ortega, un dictador en Nicaragua, pero compara algunas de sus acciones con Pinochet. Esa coda, ese final, siempre termina metiéndolo en problemas. O sea, es un tipo que no mide las consecuencias de sus palabras. Digamos que Aníbal Torres hubiera podido estar ahí con Petro. Bueno, Aníbal Torres era peor aún, ¿no? Además, creo que Aníbal Torres tenía vocación de pirómano. Creo que a veces se daba cuenta de lo que decía, de las posibles implicaciones, pero no parecía preocuparle. Algo que me provoca preguntarte es que últimamente, a raíz de la crisis de inseguridad que tenemos, se está hablando de proyectos de ley de terrorismo urbano. Escuché a Bukele en la... ¿Escuchaste a Bukele en la asamblea? Vi la parte donde defiende su modelo de seguridad. Claro. Y habla de terroristas, porque en El Salvador llaman terroristas a los delincuentes, ¿no? Es una reivindicación de muchos de populismos radicales de derecha el poner el mote de terroristas a los delincuentes. No, eso es, hasta ahora es una decisión básicamente salvadoreña, que claro, si permanece bajo, digamos, la competencia de organismos internacionales le va a traer problemas. Porque si bien es cierto que, como se decía en la entrevista anterior, digamos, la intención de causar zozobra entre la población es un elemento que define el terrorismo, violencia que busca causar zozobra, pero ya no voy a discutir el tema legal, ¿no? Cómo debiera tipificarse, no es mi área. Pero en los estudios de seguridad un elemento fundamental es la motivación política, para distinguirlo de lo que es delincuencia simple y llana. O sea, el terrorismo es una actividad delictiva, pero no es una simple actividad delictiva. Las actividades delictivas tienen como propósito el lucro única y exclusivamente. El terrorismo, en principio al menos, tiene una motivación política. Entonces, creo que es meterse en camisa de 11 varas. No veo cuál sea la ventaja de hacer eso, salvo que se diga que el propósito es establecer mayores penas. Pero establece mayores penas sin cambiar la tipificación del delito. O que el propósito sea homologar a todos los males en uno, ¿no? Homologar a todos mis enemigos, ¿no? Y ponerlos en la categoría de sendero, eso es banalizar a Sendero, ¿no? Pero además está el tema de que si algo saben los especialistas es que mayores penas no hacen mayor diferencia si la probabilidad de que te atrapen y te condenen sigue siendo mínima. Y ahí has tocado ese punto que es interesante para nosotros, porque es banalizar a Sendero, o sea, es demonizar a los delincuentes, pero banaliza a Sendero. Y no es que habíamos ganado la batalla al terrorismo, entonces si ponemos leyes de terrorismo urbano significa que no la ganamos, ¿no? Sí, y además, ¿cuál es, como dijo tu invitado anterior, ¿no? ¿Qué diferencia hace el adjetivo urbano ahí? Lo fundamental es que es terrorismo, o sea, da lo mismo donde se cometa. Y tranquilamente puede ser la pregunta rural, es si es terrorismo en todo caso, ¿no? Y yo creo que eso es discutible. Y Bukele lo interesante es que en todo momento dijo que la receta no se la recomendaba a nadie, que era algo exclusivamente... Esa era una pose. Es una pose. Es una pose buscar y vender mejor. Uno de los invitados no acaba de estar en El Salvador. El alcalde Castillo de Los Olivos. Fue invitado. Claro. Y hay agentes del gobierno salvadoreño que intentan crear partidos afines, hasta con el mismo nombre, en países vecinos. Hasta ahora, por suerte, eso no ha tenido mayor éxito. Quienes se han presentado como unos émulos de Bukele en sus respectivos países, Ríos, la candidata hija de un expresidente acusado por graves violaciones a derechos humanos, quedó quinta, si no me equivoco, y en el caso de Ecuador, quien se hacía llamar el Bukele ecuatoriano, quedó en cuarto lugar. Por ahora no queda claro
que eso de rédito electoral, pero Bukele está promoviendo su modelo de manera como exportador de ideas. O sea, eso fue absolutamente falso. Eso es lo que buscaba. Sí. Oye, muchas gracias, Farid, por... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Farid Kajat? ¿Crees que hubiera sido mejor que Dina la asesina no fuera a Nueva York? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.